Saludos, a continuación estudiaremos las reacciones químicas que sufren los anhídridos y los ésteres, comenzando por los anhídridos. Entonces, recordemos que los anhídridos, los ésteres y las amidas son derivados de los ácidos carboxílicos que hacen parte del grupo carbonilo. Lo que son los anhídridos pues van a sufrir una reacción conocida como hidrólisis, donde básicamente el agua va a romper el enlace en el cual están conectados los dos grupos carbonilos en los anhídridos. Recuerden que en los anhídridos tenemos dos grupos carbonilos conectados por enlaces de tipo éster, ¿sí? Un enlace éster, otro enlace éster. Entonces es allí donde el agua va a favorecer pues la ruptura de este enlace éster entre estos anhídridos. Pero el producto final, ¿sí?, que va a ser dos moléculas de esto, o sea, cada grupo funcional en forma de ácido. Cuando un anhídrido se hidrata, se obtienen dos ácidos de tipo carboxílicos, y cuando dos ácidos condensan, pues tenemos un anhídrido. Entonces, pues este fenómeno va a sufrir cuatro etapas, ¿sí? La primera etapa es donde el agua hace un ataque nucleofílico sobre el carbocatión, se une a uno de los anhídridos, ¿sí?, forma un ion positivo en esa región donde se une. Luego en la etapa 2, entonces obtenemos que básicamente el hidrógeno, pues a ver, representemos aquí, está el agua unida. Y esta agua unida pues básicamente lo que va a hacer es liberar un hidrógeno que se viene hacia acá, ¿sí? O sea, teóricamente ese hidrógeno es atraído por el oxígeno, o más bien el oxígeno haría allí un ataque nucleofílico sobre uno de esos hidrógenos, formaría un enlace como lo vemos acá, ¿sí? Que haría con cargas más, ¿sí?, porque se traería los protones. Ahora, resulta que este hidrógeno y este oxígeno que quedaron acá se quedaron con los electrones enlazantes, y por eso se carga parcialmente negativo. Eso tiende a hacer que la molécula rote, ¿sí?, y quedemos en esta estructura. Entonces lo primero que va a pasar es que el agua, cuando hace ese ataque nucleófilo, se pega, forma el anión positivo, ¿sí? Pues hace que el oxígeno le quite hidrógenos a ese oxígeno del agua, formando enlaces entre ellos. Producto de eso, entonces los electrones que habían aquí enlazados se quedan, el compuesto se carga parcialmente negativo, rota, ¿sí?, y obtenemos, pues, borremos esta para que no confunda, rota, y obtenemos pues entonces este tipo de sustancia, ¿sí? Ahora, luego de que esto se da, entonces este oxígeno de acá hace un ataque nucleófilo sobre el carbono. Eso involucra la redistribución electrónica sobre toda la molécula y induce la hidrólisis de las moléculas. ¿Listo? Característica de esta hidrólisis es que la que tenía el OH, la que le quitó el OH al agua una vez ella se unió, pues va a quedar con características positivas, puesto que el hidrógeno de esta región queda expuesto, ¿sí? El doble enlace queda establecido entre ese OH y el carbono. Aquí tenemos otro OH estableciendo un enlace con el carbono. Ahora, lo que pasa es que este queda cargado positivamente es porque los electrones quedan influenciados hacia el lado del oxígeno, dejando expuestos los protones, y el otro fragmento queda con el doble enlace entre el carbono que lo está enlazando, ¿cierto? Entonces allí tenemos dos formas de alcoholes, ¿sí? Tenemos lo primero que se generó en este lado es un alcohol, y lo que se generó en este lado es un ácido. En la etapa 4, ¿sí?, ese alcohol, ¿qué le va a pasar? Ese alcohol pues va a soltar ese protón, va a funcionar como un ácido, suelta el protón,
y ya se transforma en un ácido orgánico. Listo. Entonces, etapa 1, el agua ataque nucleofílico. Después de que el agua hace el ataque nucleofílico, se carga un lado de la estructura como positivo, el otro lado se queda normal. Entonces el lado donde está el oxígeno, el doble enlace con el carbono, se lleva un protón del agua, pasa a un estado reducido, ¿sí? El agua, donde había agua quedó el OH-, con muchos electrones, se invierte la molécula. Una vez invierte, entonces tenemos esta estructura, ¿sí? Una vez invierte, entonces ese oxígeno hace un ataque nucleofílico sobre el carbono cercano y eso redistribuye los electrones de la estructura, fragmentando el enlace éster que había entre ellas. Sale por aquí un alcohol con carga negativa y sale por aquí un ácido, ¿cierto? Ahora, este alcohol, el que sale como alcohol ácido, es un alcohol ácido, suelta el protón y se vuelve en un ácido orgánico y tenemos como producto 2 ácidos orgánicos. Otra de la reacción que van a sufrir los anhidros es que pueden reaccionar con alcoholes. Cuando vemos la reacción de un anhidro más un alcohol, entonces tenemos como producto un éster y un ácido. Uno de los grupos queda como alcohol, como ácido, este grupo, y otro grupo queda como éster. Miremos cómo se da. Entonces SOH hace un ataque nucleofílico sobre el carbacatión, se pega allí, ¿sí? Generamos entonces, en este caso, una molécula con carga positiva. Esta molécula con carga positiva básicamente lo que va a hacer es que va a soltar un protón, porque esta molécula le atrae el protón, ¿sí? El otro componente del anhidro, le atrae el protón. Tenemos entonces la formación de esta sustancia. Luego este grupo hidroxilo de acá, la diferencia con la hidratación es que en la hidratación rota el grupo hidroxilo del agua que se unió, en esta no, el grupo hidroxilo del carbono superior es el que hace el ataque nucleófilo sobre el carbono, redistribuye la estructura y tenemos entonces aquí esta estructura, un éster, ¿sí? Un éster ácido y un ácido. Ahora el éster puede soltar protones formando un éster más simplificado, ¿sí? Recordemos, es importante, me vuelvo a esa diapositiva porque las dos reacciones parecen muy similares, sino que hay detalles. Primero, la etapa 1 es muy parecida, lo que pasa es que aquí lo que está haciendo el ataque nucleofílico sobre el primer carbono del anhidro es un alcohol, en la hidrólisis era el agua. Segundo, se genera un catión en ese grupo carbonilo, lo mismo, el catión suelta un protón y se pega al siguiente grupo carbonilo, lo mismo, pero en este caso, a diferencia de la del agua, cuando suelta el protón tenemos una base disociada allí y el grupo hidroxilo que está arriba de ese carbono es el que se carga negativamente. En el otro proceso era el agua aquí abajo la que se cargaba negativamente y rotaba, ¿sí? En este caso no rota. Una vez se carga negativamente, entonces pasa lo mismo, se hace un ataque nucleófilo sobre el carbono, redistribuye la estructura, se rompe el enlace éster y tenemos un éster ácido y aquí un ácido orgánico. El éster ácido puede donar protones pasando a su forma disociada. También los anhidros pueden reaccionar con aminas o amoníaco, como vemos aquí el representante del amoníaco. Básicamente lo que vamos a tener cuando reaccionan con aminas es que el NH2 se va a unir a uno de los grupos del anhidro, llevándose el grupo carbonilo como amida, y el otro hidrógeno va a formar un ácido.
Entonces reacción básicamente con aminas y ácidos, aminas y amoníaco, nos va a generar una amida y un ácido. Recordemos el grupo amida. Listo. Entonces el grupo imina se caracteriza, el amida es este, ¿cierto? Recuerden que el imino es este, ¿cierto? Y el cianhidro, este. Entonces tenemos acá que para que ese proceso se lleve a cabo, pues obviamente el nucleófilo va a ser el amoníaco, se va a unir a la estructura del grupo carbonilo 1 del anhidro, luego esa estructura va a generar una carga positiva, ¿sí? Porque pues los protones de esos hidrógenos están expuestos, el otro grupo carbonilo le roba el protón, se reduce, ¿sí? Ahora igual, pues todas son muy parecidas, pero hay ciertos detalles, y es que en esta y en la anterior el grupo hidroxilo arriba se ionizaba, en la que era por hidrólisis del agua se ionizaba abajo y luego se invertía, rotaba, ¿sí? Entonces aquí tenemos que este grupo se ioniza, similar, luego de que se ioniza hace un ataque nucleofílico, ese ataque nucleofílico remodela la estructura, redistribuye los electrones, separando dos compuestos, uno que es la amida ácida y otro que es el ácido. Ya la amida ácida puede disociar, ¿sí?, el hidrógeno que está con el oxígeno formando una amida reducida, ¿sí? La reducción de los anhídridos alcoholes, ¿sí?, básicamente requiere de estos reactivos y de protones o de un medio ácido. Entonces básicamente lo que van a hacer es que esos protones se pegan acá, se pegan entre esta estructura y favorecen la formación de un alcohol. En esta ocasión estudiamos las propiedades químicas de los anhídridos y ésteres.